Entonces, hoy día vamos a ver lo que es inter, intra y extrapolación. Específicamente nos vamos a enfocar en lo que es los procedimientos simples. Recuerden que cuando ustedes ingresan a las tablas, siempre requieren tener información de dos variables, ¿ya? Que pueden ser la temperatura y la presión, o la temperatura y la calidad, o la temperatura y la entalpía, o la presión y la entalpía, o la energía interna, etc. ¿Ya? Entonces, nosotros siempre requerimos de dos datos, pero no siempre esa información se encuentra en no siempre esa información se encuentra disponible en las tablas, y en ese caso nosotros tenemos que acudir a lo que son los procedimientos de inter, intra o extrapolación. ¿Ya? ¿Cómo saber si nosotros tenemos que hacer cuál de todos los procedimientos? Lo primero, el primer paso en cualquier cosa es identificar el gráfico presión-volumen y ver dónde están los puntos o el punto que yo quiero determinar. Entonces, cuando yo haga una interpolación, y lo voy a mostrar con esta otra presentación, vamos a ir a la tabla, fíjense. Voy a ir con esta tabla que es la más sencilla, o con esto mejor, que es más sencillo. Por ejemplo, si yo dijera, fíjense, niños, ¿cuánto vale la presión de saturación a 40 grados Celsius? Eso no requiere ninguna interpolación porque está directo el dato en la tabla, está directo en tabla. Si yo dijera cuánto vale la presión de saturación a 43 grados Celsius, si ustedes se fijan está el 40 y el 45. Por lo tanto, el 43 estaría entre medio de ellos dos. Cuando está entre medio de ellos dos, entonces uno dice es una interpolación. ¿Ok? O bien, vamos a devolvernos acá, si yo dijera, fíjense, niños, ¿cuánto vale? Ustedes me dicen si es una interpolación o está el dato directo. Si yo preguntara cuánto vale la presión de saturación a 280 grados Celsius, ¿qué sería? ¿Directo o interpolación? Se perdieron. ¿Puede poner la otra tabla? Es que no sale hasta el 280. ¿El 280 ahí está? ¿No se ve? Sí, te estaba mostrando en la de arriba. La otra tabla. Pero ahora que están Pero viendo sería esta un dato tabla, directo. sería un dato Sería un dato directo, ¿verdad? Ya. Si yo, Ignacio, a ver, Ignacio Viacha, si yo dijera a 285 grados Celsius para determinar la presión de saturación, ¿qué tendrías que hacer? Una interpolación. Una interpolación. ¿Entre qué valores? Entre 280 y 290. Muy bien. ¿Ya? Ahora, siempre en las tablas C1, como la tabla C1 y la tabla C2, son datos de saturación. En esos, a lo más, ustedes van a hacer una interpolación simple. Nunca van a hacer una interpolación o una intrapolación o una extrapolación. Nunca. Y tampoco doble. ¿Ya? Entonces, anoten por allí. En la tabla C1, si el valor de la temperatura está en la tabla, lo saco directamente. Primera regla. Si el dato no está en la tabla, tendría que hacer a lo sumo una interpolación simple, no otra cosa. ¿Queda claro? Las únicas posibilidades son las que les dije delante. O sea, ¿cuánto vale la presión de saturación, o el volumen de líquido saturado, o el volumen de vapor saturado, o la entalpía de saturación de líquido de vapor saturado? A 300 grados Celsius, está directo en la tabla, no hay que hacer ninguna interpolación, se saca directamente de la tabla. Obviamente que una tabla tiene un número de valores finito, porque son datos que se midieron en el laboratorio. Y esos datos, obviamente que no pueden ser infinitos, porque hacer una tabla con infinitos datos sería demasiado. ¿Ya? No terminaríamos nunca porque serían infinitos. Entonces, cuando no se encuentran en la tabla, nosotros vamos y tenemos que hacer algún procedimiento para estimar el valor. Eso es una estimación. ¿Ya? Entonces, en la tabla C1, la única manera es que sea directo o interpolación simple, nada más. Si yo te preguntara en la prueba, este valor se obtiene por una interpolación doble, mentira, porque en la tabla C1 es solamente simple. ¿Ya? La tabla C2, que también es de saturación, la tabla C2, pero la diferencia con la tabla C1 es que se ingresa con la presión. Esa es la única diferencia entre la tabla C1 y la tabla C2. ¿Ya? Si estoy hablando muy rápido, por favor ustedes mismos me dicen, profe, está hablando muy rápido. Y yo
Estoy como muy emocionada con esta clase, ¿ya? Entonces ustedes me paran. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo presión. Si yo dijera cuánto vale la temperatura de saturación a 0,06 megapascal, ¿cuánto sería? ¿Cuánto vale? Me lo pueden mostrar si no quieren hablar. Me lo pueden mostrar ahí en la pantalla. ¿Cuánto vale? 85.9. ¿Ya? Si yo dijera cuánto vale la temperatura, gracias al decir, cuánto vale la temperatura de saturación a 0,05 megapascal, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué hay que hacer? ¿Está o no está? ¿Sería una interpolación entre Habría que 0,04 y hacer. 0,06? Muy bien, habría que hacer una interpolación simple entre 0,04 y 0,06. ¿Ya? Son las únicas dos posibilidades que ustedes tienen en la tabla C1 y en la tabla C2. Interpolación simple o dato directo. ¿Ya? Perfecto. Ya les voy a enseñar a interpolar. No se pongan estresados. Sigamos. Por ejemplo, si yo dijera, niños, ¿cuánto vale la temperatura de saturación a 15 megapascal? ¿Se fijan que el 15 está justo entre 14 y 16? Cuando está justo en la mitad, porque 14 más 16 dividido por 2 es 15, ¿cierto? 14 más 16 son 30, y si lo divido por 2 es 15. Cuando ocurra ese caso específico, basta con que ustedes saquen un promedio de esto. La temperatura de saturación, si es 15 megapascal, sería 336,8 más 347,4 dividido por 2. Eso también es una interpolación simple, ¿ya? Pero ese promedio solamente ustedes lo hacen cuando el valor se encuentra justo entre medio. A ver, ¿ocurriría eso si yo dijera que la presión vale 17 megapascal? También. Sí, también. ¿Cierto? Sería el promedio. Y si yo dijera que la presión vale 16,5 megapascal, ¿podría yo sacar el promedio? No. No. ¿Ya? Solamente cuando está entre medio. ¿Qué pasa con la tabla C3? Pucha, este ya se puso pesado. ¿Ya? Este se puso bien pesado. Fíjense, en la tabla C3, déjenme ver, acá lo voy a ver mejor. Acá en la tabla C3, ustedes tienen las temperaturas y acá tienen las presiones. ¿Se acuerdan? Ya. Acuérdense que estos valores que están entre paréntesis son las temperaturas de saturación. Cualquier temperatura mayor que esta presión, significa que está sobrecalentado. Y cualquier temperatura a esta presión menor que esta, está subenfriado, tabla C4. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo dijera a una temperatura de, ¿cuánto vale el volumen? A 200 grados Celsius y 0,2 megapascal. ¿Cuánto vale el volumen? 1,08. Muy bien, lo sacas directamente, ahí Leciel lo marcó. Muy bien, ¿ya? Basta con que una persona lo marque para que no lo marquen tanto, ¿ya? Muy bien. Leciel, te pido un favor porque estás marcando siempre tu primera, márcalo con rojo, ¿ya? Para que se note más. Muy bien, ¿ya? O el que lo marque, márquelo con rojo para que se note bien. Gracias, Leciel. Entonces sería un 1,08. Si yo dijera ¿cuánto vale el volumen a 220 grados Celsius y 0,2 megapascal? ¿Está el 0,2? ¿Está el 0,2 megapascal? Sí, ¿no es cierto? Está aquí. ¿Está el 220? No. No. En ese caso, como está el 0,2 pero no está el 220, se llama interpolación simple. ¿Ya? Si yo tengo la temperatura y la presión en la tabla C3 y solamente una de ellas se encuentra en la tabla, tengo que hacer una interpolación o extrapolación o intrapolación, como ven más rato, simple. ¿Ya? ¿Entendido? Si yo tuviera 250 grados Celsius y 0,3 megapascal, ¿qué tendría que hacer? ¿Un procedimiento simple o directo? Si yo tuviera 250 grados Celsius y 0,3 megapascal, ¿qué procedimiento harían? Ahí puedo sacar un Simple. promedio. No, mira, en este caso no saques el promedio, Josefa. Solamente el promedio sácalo en la tabla C1 o en la tabla C2, ¿ya? Acá tendrías un procedimiento simple o directo.
si tienes que es 250 a 0,3 megapascal? ¿Sería simple o directo? Simple. Simple, ¿ya? Fíjense ahora, vamos a ponernos más malas. 0,3 megapascal y 220 grados Celsius. ¿Llorar? ¿Qué creen? Procedimiento doble. Procedimiento doble, porque no está ni uno ni el otro. ¿Ya? Este tiene una trampa mala. Si a ti te dieran, por ejemplo, la temperatura, perdón, si te dan la temperatura y el volumen, si tuvieran la temperatura y el volumen, o la temperatura y la entalpía, o la temperatura y la energía interna, o la temperatura y la entropía, si no está la temperatura, basta para yo saber que es un procedimiento doble. Por ejemplo, si yo te digo, si mi temperatura es 220 grados Celsius, y mi volumen, mira qué mala, mi volumen es 1,444 metros cúbicos partido por kilogramo. Fíjense, no está la temperatura, porque estaría entre medio de estos dos. Independiente que ahí esté el volumen, pero este es un procedimiento doble. Porque aquí manda la temperatura. ¿Ok? ¿Entendido? Téngalo bien en cuenta eso, porque eso a veces se descarta. Sigamos. Si yo dijera, lo mismo ocurre con la presión. Si yo dijera que la presión vale 1,2 megapascal y el volumen, ya voy a dejar el volumen, y el volumen fuera 0,1520 metros cúbicos partido por kilogramo, ¿qué procedimiento sería? Este manda. Simple. No, este manda. Está el Pero si 1,2. ahí sale el 0,1520. Independiente, no manda. Josefita, no manda. ¿Ya? Cuando tú tienes, es súper difícil entender esto. De hecho, es tan difícil que yo estaba haciendo otro PPT para explicarlo. Déjame. Porque esto les cuesta mucho comprender. ¿Ya? Mira. Ya. Inter, intra o extrapolación simple. Pongan mucha atención porque tienen que entenderlo. Tenemos tabla C1. En la tabla C1 vimos recién que era líquido saturado o vapor saturado. Son datos de saturación. Si no está el valor de T, solamente te fijas en eso, nada más. ¿Ya? Si no está el valor de T, por ejemplo, los valores de saturación a 112 grados Celsius, está a 110 y 120, entonces tú tienes que hacer una interpolación simple. ¿Ya? Ahí manda eso, nada más. Aunque yo te dijera un valor de aquí manda la temperatura. En el caso de acá, en la tabla C2, pongan mucha atención, si no está el valor de la presión, por ejemplo, calcular los valores de saturación a 6,5 megapascal, está a 6 y a 8. No está el 6,5, por lo tanto van a hacer una interpolación simple. ¿Ya? En la tabla C3, si no está el valor de la presión, pero sí el de T, ojo, estoy hablando solamente de P,T, no de otra cosa, de P,T. Entonces, si no está el valor de la presión, pero sí el de la temperatura, voy a un procedimiento simple. ¿Cierto? Si sigo con la temperatura y presión dada, pero en este caso no está el valor de la temperatura, pero sí el de la presión, simple. Pero miren acá. T,V. Si no está el valor de V, pero sí el de la temperatura, también es simple. Perdón, por ejemplo, a 250, si no está el valor de V, pero sí el de T, manda el de T, vamos a hacer un procedimiento simple. Lo mismo si yo tuviera TH, TU o TS. Simple. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está la temperatura. La presión. Si está la presión, pero no está el volumen, o la entalpía, o la energía interna, o la entropía, simple. ¿Me siguen? Si no está el valor de T, pero sí el de P, en la tabla C4, simple. ¿Ya?
son los únicos casos de simple. Si no está el valor de P, pero sí el de T, simple. Si está el valor de T, pero no el de V, o el de H, o el de U, o el de S, simple. Y lo mismo con la presión. ¿Ya? Y se me acaban los simples. No hay más procedimientos simples. Entonces, en este caso, que estábamos viendo delante, era este, ¿no? Fíjate. Acá, supongamos, vamos a ir partiendo de a poco. ¿Ya? Pongan atención. Si yo tengo una temperatura de 200 grados Celsius, voy a dibujar la isoterma. Recuerdan que este es el VF, ¿verdad? Y este es el VG. Esta zona amarilla, toda esta zona amarilla es la de saturación. Tienen los datos de saturación, que son el VF y el VG. Podrías tener el HF, el HG, el UF, el UG, el SF, el SG. Toda esta zona es la de saturación. ¿Ya? Sigamos. Esta es la tabla C3. Por ejemplo, si yo quiero dibujar a 200 grados Celsius, esto es de 200 grados Celsius. ¿Ok? Y yo digo, a la presión de 0,002, que la pongo ahí, el volumen vale tanto. A la presión de 0,005 vale tanto. Y empiezo a poner los valores a 200 grados Celsius. Díganme si no entienden. Todos estos datos son los únicos que yo tengo, por ejemplo, a 200 grados Celsius, disponibles en las tablas de vapor. ¿Sí? Díganme, aunque sea una carita ahí sonriente que entendieron, para yo estar contenta. ¿Ya? Ah, ya. Lo pueden dibujar también. Entonces, fíjense acá. Estos son los únicos datos disponibles. Si yo preguntara un valor que está acá, eso sería una interpolación simple. Si yo te dijera que es a 200 grados Celsius y te doy un valor de volumen, pero que no está en la tabla, pero está entre medio de estos dos. Y esa interpolación yo tendría que hacerlo con estos dos valores. Como está interno, eso se llama interpolación. Y en este caso sería simple. ¿Por qué? Porque está la temperatura. ¿Ya? Si yo te dijera, calcula por favor, estos son los únicos, esos verdecitos son los únicos puntos que están en la tabla. Si yo te pidiera que calcularas este valor, fíjense que no hay ninguno al lado de acá. No hay ningún dato en la tabla. ¿Ya? Por lo tanto, en ese caso se llama extrapolación. Y el hecho que esté la temperatura en la tabla sería una extrapolación simple considerando estos puntos. Los dos puntos más cercanos. Pero se llamaría extrapolación porque este punto estaría externo. Extrapolación. ¿Ya? Y el otro caso es que el punto esté acá. Ese punto no usa la tabla. Estos datos, todos estos verdes, son de la tabla C3. Pero este dato, como es a 250, o sea 200, este es de la tabla C1. Cuando yo tengo que usar dos tablas, ese punto se llama intrapolación. ¿Entendido? ¿Sí o no? Sí, profe. Sigamos. Fíjate. Sí, profe. Si yo pidiera, ustedes me van a decir si es inter, intra o extra. Si yo quiero calcular la entalpía a 200 grados Celsius y me encuentro ahí, ¿qué sería? Extra. Extra. Como está el 200 en la tabla, ¿se fijan? Acá, significaría que es una extrapolación simple. Ahí manda la pura temperatura, no manda el volumen, no manda la entalpía, no manda nada. Estando la temperatura, yo sé al tiro que es simple. ¿Ya? Bien. Si yo estuviera acá, ¿qué sería?
Interpolación. Interpolación simple, porque está el 200. Y si yo estuviera acá, sería una intrapolación, porque estoy usando dos tablas, la C3 y la C1. Recordar que este es el volumen VG, o el HG, o el SG, o el USU G. ¿Ok? Así, estas isotermas se dibujan con los puntos experimentales. Ustedes podrían hacer estas isotermas, por ejemplo, tomando los 200 grados Celsius y graficar la presión versus el volumen. Y van a ver cuál es la forma real de estas isotermas. ¿Ya? Fíjense. Ahora yo estoy considerando la tabla de líquido comprimido, que lo expreso acá. Estos son los únicos datos que yo tengo, por ejemplo, a 5, a 10, fíjate, 5, 10, 15, 20 y 30 megapascal. Son las únicas presiones, y 50, más acá, que no se ve, son las únicas presiones que yo tengo. Y esos son los datos experimentales. ¿Ya? Ustedes me van a decir intra o extrapolación. ¿Ya? Si yo quiero calcular un valor que tiene una temperatura de 200, fíjense, ahí está el 200, de 200 grados Celsius y a 60 megapascal, ¿qué sería? Extra. Extra. ¿Y con qué valores lo extrapolarían? Pueden rayar ahí. Una sola persona. Con cualquiera. el del 50. ¿Y cuál más? Dibújalo ahí en la figura. No, siempre tienes que usar, bórralo, Benja. Tienes que usar 30 dos igual, ¿o datos. no? Claro, pero dibújalo, eso, alguien dibujó con rojo ahí. Pero está malo eso, ¿ah? Entonces, eso, el que hizo con el negro está bien. ¿Ya? Tendría que ser el Benja. Todo eso tendrían que considerar. Muy bien, ¿ya? Si yo dijera que, dime. ¿Por qué se toman así dos valores y uno que es externo? Porque este externo es el que yo estoy calculando. Este es por ejemplo, yo te dijera, la temperatura es 200 grados Celsius y la presión son 60 megapascal. Entonces tú dibujas y dices, uy, ¿cuánto vale la entalpía de ese valor? Entonces, como no está en la tabla, porque en esta tabla tú tienes solamente valores hasta, está tapado con esto, pero tienes hasta 50. No tienes a 60, por lo tanto tú lo vas a estimar. ¿Ya? ¿Me sigues? Sí, profe, gracias. De nada. ¿Ya? Si yo dijera que me encuentro acá, ¿qué harían? Interpolación simple. ¿Entre qué puntos? Márquenlo. Entre el 50 y el 30. Muy bien. Márquenlo ahí, por favor, alguien. Es perfecto. ¿Ya? Y si yo dijera que estoy acá, miren qué mala. ¿Llorar? ¿O qué? ¿Cómo se llamaría eso? Intrapolación. ¿Cuánto? Intrapolación. Intrapolación. Muy bien. ¿Y entre qué valores? Dibújalo si quieres, o cualquiera. Profe, en eso igual Muy se toman bien. los dos valores. ¿O se toma uno nomás? Muy bien, Josefa, Elizabeth. Esos tres valores. Pero acá hay una diferencia con el anterior. Ahora yo estoy tomando el valor de líquido saturado. Mientras que aquí yo tomaba el de vapor saturado. ¿Se fijan? Entonces siempre es importante que ustedes hagan el gráfico primero. ¿Entendido? Ya. Hoy día... ¿Cuándo sería, ¿Mm? ¿Cómo? ¿cuándo sería una interpolación doble? Todavía no vamos a ver esa materia, pero una interpolación doble en la tabla C3 o en la tabla C4, por ejemplo, si te doy la temperatura y la presión, fíjate, te doy la temperatura y la presión y no está en ninguna de las dos, es doble. O bien, si te doy la temperatura y cualquier otra propiedad distinta a la presión, el hecho de que no esté la temperatura es doble, aunque esté en la otra propiedad. Y en el caso que te dé la presión y otra propiedad que no sea la temperatura, basta que no esté la presión para que sea doble. ¿Entendido? Sí, profe. Perfecto. ¿Ya? Son los casos entonces. Acá tenemos cómo se calcula. ¿Ya? Lo que hacemos es imaginar que estos puntos, por ejemplo, acá hay una interpolación, se encuentran tan cercanos entre sí que se comportan como una línea recta.
Entonces lo que hace el método es decir que esta pendiente, es decir que esta pendiente es igual a esta pendiente y es igual a toda la pendiente. ¿Ya? Y la pendiente se calcula como delta I partido por delta X. Entonces, fíjense, me queda. Esta es la forma de la ecuación de la pendiente, ¿verdad? Porque me quedaría, si saco el I0 para acá, me quedaría I menos I0 dividido por I1 menos I0 es igual a esto. O sea, delta I es igual, delta I sobre delta X, ¿verdad? Esa es la pendiente. Entonces, fíjense, estos puntos azules son valores experimentales que se los puse ahí, de líquido comprimido que los saqué de la tabla C4. Estos verdes son de vapor sobrecalentado que saqué de la tabla C4. Este amarillo es, o beige, no sé qué color es el valor de vapor saturado sacado de la tabla C1 o C2. Depende, en este caso si es a 200 lo saco de la tabla C1, perdón, sí, C1. Y este corresponde al volumen de líquido saturado. ¿Qué es una interpolación? Es cuando yo tengo en la tabla dos valores, uno hacia la izquierda y uno hacia la derecha, que me permiten estimar el punto que yo quiero. Y lo mismo acá. Estos son los procedimientos de interpolación. Y esta, así por ejemplo, si yo tengo la propiedad del volumen y la temperatura, yo puedo hacer esta relación, igual que esto. V es igual a V0 más T menos bla bla. Lo vamos a hacer ligerito con datos. ¿Ya? Por ejemplo, empecemos al tiro. Estima el volumen específico y la energía interna de agua a 1,3 megapascal y 400 grados Celsius. ¿En qué fase estamos? ¿O a qué hago? ¿Me voy a alguna tabla? ¿Qué hacemos? A ver. Hay que irse a la C3. ¿Por qué? Porque es una temperatura máxima. No, una temperatura máxima. Estamos sobre la temperatura crítica. Muy bien. Estamos sobre la temperatura crítica y por lo tanto nos vamos al tiro a la tabla C3 y no nos vamos a la tabla C1. Si la temperatura hubiese sido menor que la crítica, yo me voy a la tabla C1. Pero como es mayor que la crítica, bien, estoy feliz, me voy a la tabla C3. ¿Ya? Entonces, vámonos a la tabla C3. Fíjense, vamos a buscar 400. ¿Está 400? Sí, está 400. ¿Se dan cuenta? Entonces ya el hecho que esté el 400 respiro tranquila, porque voy a decir a lo más voy a tener que hacer un procedimiento simple, porque está la temperatura. ¿Ok? ¿Qué más me daban? La presión de 1,3. Fíjense, no está el 1,3, pero está el 1 y el 1,5. ¿Entendido? ¿Qué procedimiento creen que es este? ¿Inter, intra o extra? Interpolación. Interpolación. Y yo sé inmediatamente que es una interpolación porque está esta temperatura y el punto 1,3 está entre 1 y 1,5. ¿Entendieron todos y todas? Perfecto. Entonces, ahora me voy a enfocar en estos numeritos. Fíjense lo que hago. Es muy simple. Fíjense. A ver, voy a hacer una cosa mejor. Descartar. Vamos a hacer algo más Entonces, yo imagino que ustedes tienen las tablas. Ay, no se ve nada igual. Fíjense. Acá, ¿qué es lo que yo debiera hacer? Ya, tenía la temperatura de 400 grados Celsius y yo hago una isoterma. Miren la isoterma que hice. Esta isoterma, ¿ven? 400 grados Celsius. Siempre yo tengo que dibujar esta isoterma crítica porque me sirve de referencia. Y yo sé que cualquier temperatura sobre 374,136 grados Celsius, que es la temperatura crítica, tiene esta forma así, ya es una silla como que se rompió. ¿Ya? Porque la otra era sillita la isoterma, pero así es la isoterma. Entonces yo voy a decir, ya, perfecto. Esta es mi presión. Cualquier presión sobre 22 la tengo que dibujar hacia arriba. Y cualquier presión bajo 22 la dibujo hacia abajo. Entonces en este caso era 1 y 1,5 lo que tengo, ¿ven? Entonces digo ya, a 1, a la presión de 1, y calculo, saco el volumen que sale acá en la tabla, que dice que es 0,3066. Dígame si estoy hablando en chino o japonés. Está bien, profe.
Perfecto. A la presión de 1 megapascal y a 400 grados Celsius usted tiene un volumen de 0,3066 y una energía interna de 2957,3. Entonces, perdón. Entonces, 2957,3 y 0,3066. Y hago lo mismo a 1,5. Veamos a 1,5. A 1,5 y a 400 tengo un volumen de 0,203 y una energía interna de 2951,3. Perfecto, 0,203 y 2951,3. ¿Ven? Entonces, hago esta tabla exactamente de esta forma, independiente del orden, chiquillas, chiquillo. Si va el 1 arriba y va toda esta tabla arriba, esta parte de arriba, o esta baja da exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Todos saben hacer esta tabla ahora o no? ¿Sí? ¿Alguien no lo entendió para explicarlo de nuevo? Yo creo que Ya, perfecto. ¿No entendiste qué parte o no entendiste nada? es como enredado, o sea, lo de la tabla no me confundió. A ver, mira. A ver si te queda claro esto. Yo tengo la isoterma de 400, ¿ya? Y si yo voy acá a la tabla, a 400 yo necesito 1,3, ¿ya? El 1,3 se encuentra entre 1 y 1,5. Por lo tanto, voy a tomar todo este set de datos, que en este caso, suponte que me pidieron el volumen y la energía interna. Entonces me voy a enfocar en el volumen y la energía interna, porque esos son los que voy a calcular. Podría ser la entalpía y la entropía también. Entonces voy a copiar estos valores en la tabla, ¿ya? Y los copio acá. Para presión de 1 a la temperatura de 400, eso supone que son los datos, tengo un volumen de 0,3066 y 2957,3. ¿Estás de acuerdo? Ya, ahora sí, profe. Y después digo, ya, copié el de 1, ahora voy a copiar el de 1,5. El volumen vale 0,203 y la energía interna 2951,3. 0,203 a 1,5 y 2951,3. Esto es pasar la información de la tabla acá. ¿Ya? ¿Alguien que no haya entendido? Bien. Ya teniendo esta tabla, se hace súper simple. Siempre es lo mismo que, no sé si lo tengo escrito, acá. Fíjense. Siempre ustedes van a decir volumen menos esto, dividido por esto, menos esto. Siempre estos dos tienen que ser iguales. Es igual y buscan los que están al frente. ¿Quién está al frente de volumen? Si es 1,3, ¿ya? Al frente de 0,203, 1,5, ¿ya? Y al frente de este, 1. Entonces, eso es lo único. Después calcula. Si alguien... Profe. ¿Sí? ¿Que no iba el menor al lado derecho se supone? No, ese es el orden. ¿El mayor? Da lo mismo. No es ni el menor ni el mayor. Tú podrías hacerlo, tú lo podrías hacer así también. El volumen menos, tomar cualquiera, porque lo que tú estás diciendo es que las pendientes son todas iguales, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá y esta. Entonces el orden da lo mismo. Entonces tú puedes decir volumen menos, ponte tú que tú consideras este arriba, entonces tú dirías menos 0,3066 dividido por ¿qué? El otro, el que no consideraste, este. 0,203 menos, y este siempre es el mismo, 0,3066. También puedes tener ese orden. Es igual. ¿Quién está al lado del volumen? El 1,3. ¿Quién está al lado del 0,3066? Menos 1. ¿Quién está al lado de 0,203? 1,5. Menos 1. Y de aquí tú despejas el volumen. El volumen va a ser igual, 1,3 menos 1, serían 0,3, dividido por 0,5, multiplicado por 0,203 menos 0,3066, y este pasa más 0,3066. Eso debería darte exactamente este valor. No te puede dar otro valor. Te debería dar 0,2444. ¿Se entendió?
Sí, profe, es que sí, ¿Ya? Siempre es así. confusión. Ahora, supongamos, tú ayúdame. De hecho, lo puedes escribir o me dices. Suponte que yo quiero calcular la energía interna. ¿Cómo lo harías tú? No importa que te equivoques. O sea, yo volvería las presiones primero, pondría No, pues, 1,3 no, menos si tú 1. quieres calcular la energía interna, aquí tienes la Sí, tabla. sí, no, pero espérame, ya la hago así. 1,3 menos 1, partido 1,5 menos 1. Ya, eso lo igualo a la energía interna, menos la que va con el 1, que serían los 29,57,3. Pero Después espérate. lo digo. Hazme, quiero que me hagas, sé ordenado. Hazme esta fórmula. Dime, ¿cómo la escribo? Ah, ya, entonces sería el U U, menos, si sería el 0, no, si estás con el U, sería tienes que el trabajar 20, solamente con esto. sí, sería menos el 29,51,3. 2951,3, ¿ya? Dividido. Sí, dividido en No digas 29,57,3. 29,57, dime 2957 porque tú eres un ingeniero. Ah, perdón, profe. O tú cuando compras te 2009, dicen, en vez de 3.000 pesos, te dicen 30,00. no, profe, disculpe. Ya No, sería 2.957,3 1957,3, ¿ya? menos los 2.951,3. ¿Ya? ¿Y eso es igual a qué? Ya, eso lo igualo a, sería a 1,3 ¿Ya? menos 1,5 Muy bien. partido en 1 1, menos 1,5. perfecto. ¿Ya? Está perfecto. O sea, ¿Alguien? lo hago igual, pero al revés. Claro, alguien, hay otra forma de hacerlo, ¿no? A ver, ¿quién me ayuda? Eso está correcto. ¿Otra forma que dé el mismo resultado? ¿Quién se O sea, atreve? Ya, el yo Benjamín digo lo está que, escribiendo ahí. La 1957,3, ya, dividido. Perfecto. Es igual. ¿Están de acuerdo con, gracias Benjamín, ¿están de acuerdo con el Benjamín o no? Pongan carita ahí si Sí, es que profe. sí. Perfecto, ¿ya? Está perfecto, gracias Benjamín. Eso es, esas son las dos formas, ¿ya? ¿Se dan cuenta que ya aprendieron a interpolar? No les voy a enseñar la extrapolación todavía, solamente la interpolación, y vamos a hacer algún ejercicio. A ver, invéntenme algún ejercicio para hacerlo y lo hacemos. O yo lo invento, a ver. Ustedes me van a decir todos profe, los digo pasos. uno que tenga presión y volumen, o temperatura y Bueno, volumen, o ni un energía problema. interna, porque con Bueno, presión y ni un temperatura problema, ni un es más fácil. problema. Ya. Si yo te dije, ya, vamos a hacer un ejercicio entre todos, ¿ya? Y ustedes eran mi ayudante, ¿ya? Vamos a jugar. ¿Alguien que me borre eso? Ya, vamos. Antes que salga, puede devolverse a la PPT 12, si no me equivoco. Uy, no sé si 14. La parece 14. que, ya, aquí. Ya, nosotros podemos hacer uso de esa fórmula, que ¿Cuál igual nos fórmula? daría Es que eso es lo que la... hacemos, pero no te vayas a perder con eso. Sí, es lo mismo. Si eso es de las pendientes. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Claro, pero yo puedo hacer uso de esa fórmula Sí, entonces. sí. ¿Ya? Entonces, veamos, un ejercicio. La presión vale 4 megapascal. Supongamos que estamos en interrogación, así va a ser la interrogación. La presión es 4 megapascal y el volumen es 0,07 metros cúbicos partido por kilogramo. Determina la entalpía. A ver, ¿qué harían? Tienen, ustedes son los profes.
¿Sería primero el graficar. gráfico? Ya, vamos a hacer el gráfico. Ya, estoy de acuerdo. Perdón, hacemos el gráfico, ¿cierto? Y en ese gráfico lo primero, y siempre tienen que dibujar, fíjense. Siempre me van a disculpar que el dibujo sea tan feo, pero... Y vamos a hacer siempre el punto crítico, lo primero, ¿ya? ¡Uy, qué terrible! Ya, 374,136 grados Celsius. Y la presión crítica vale 22,080. Eso me sirve a mí de referencia. Esto es lo primero que tienen que hacer, ¿ya? Y el volumen crítico, 0,003155. Muy bien, ¿ya? ¿Qué más hago? ¿Qué era la tabla C2? Me Ubico voy a mi la presión tabla primero en el C2. gráfico. ¿Cómo? O sea, era ubicar la presión en el gráfico y ahí puedo ver los volúmenes, a ver si es mayor o menor el crítico y Ya, puedo voy a saber en qué hacer... tabla estoy. Ya, voy a hacer lo que... las dos cosas que ustedes me dijeron, porque ustedes son los jefes. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer una isoterma, que no tengo idea qué es. Y vamos a ubicar, como tú me dices, la presión de 4 ahí. Supongamos que está ahí 4, tiene que estar abajo de este valor porque es más pequeño, ¿ya? Y alguien por ahí me dijo que fuera la tabla C2. ¿Qué hacemos en la tabla C2? Vamos a irnos toda la tabla C2 y vamos a ir a ver, estoy en el 2.4, ¿ya? Ya. En la tabla, espérense, tabla C2, tabla C2. Ya. Ahí está la tabla C2. Va. La tabla C2. Espérense. Ya. Aquí tengo la tabla C2. ¿Qué hago en la tabla C2? Tabla Buscamos los 4 megapascal. C2B. Ya. Profe. Ah, perdón, este es la otra tabla, perdón. Esta es la tabla de PCIA. Por eso dije yo que raro, valores tan grandes. Ya. Ya. Acá seguimos, ¿cierto? Y aquí tenemos 4. ¿Está 4? Está 4, bien. Nos salvamos. ¿Ya? Entonces, en 4 megapascal, ¿qué saco de acá? Los volúmenes, Ya. el VF y el VG. Ya, voy a copiar todo eso. Si es que puedo. Ya. Aquí tengo los valores. ¿Qué escribo primero? El VF y el VG me dijiste. Ya, el VF vale, ayúdame, 0,00, este valor, ¿verdad? Eso, el Benjamín ahí está poniendo el VG. Y este es el VG. 1252. ¿Cierto? ¿Ya? Escriben si quieren. Ustedes que tienen mejor letra. 0,04978. Muy bien. Y el VF. ¿Ya? ¿Y cuánto vale la temperatura de saturación? Este valor, ¿verdad? Ese que puso la Josefa. Ven que entre todos me pueden hacer el ejercicio. 250,4. Perfectísimo, ¿ya? ¿Y qué es lo que están diciendo? El volumen vale 0,07. ¿En qué fase está? Sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. A ver, si yo les pidiera que lo dibujaran, ¿dónde lo dibujarían? No, ese no tiene presión de 4. ¿Acaso tiene presión 4? Muy bien, ¿ya? Yo lo dibujaría ahí donde lo dibujaron los chicos, este lado, ¿ok? Acá, porque yo tengo que estar segura que es 4. Tengan cuidado con eso, ¿ah? Ahí pusieron un monito, ¿ya? Profe, Entonces, dime. ¿se dibuja así como una línea punteada o se dibuja con un punto? Como tú quieras. Pero lo Ah, único ya. que tienes que asegurarte, perdona, mira mi pulso, ¿ya? Que esto es una línea horizontal. ¿Ya? Ya, profe. Ya, entonces, y no podía estar acá, donde alguien lo había hecho, no podía estar ahí, porque eso no tiene 4 megapascal, si tú te fijas para allá, tiene menos de 4.
¿Ya? Si estoy en este punto, ¿en qué fase estoy? Vapor sobrecalentado. Muy bien, vapor sobrecalentado. ¿A qué tabla me voy? A la C3. A la C3. ¿Ven? Todo ese procedimiento tienen que hacer ustedes. ¿Entendiste, Josefa? Hiciste como que al fin comprendí, ¿ya? Bien. Entonces, fíjate, ahora me voy a la C3. Borren, por favor, las pizarritas. ¿O era mío ese? Parece que era mío, ¿no? Parece que ese rojo no sé si es mío. Ya, pero no importa. Ya, C3. Perdón. Y a la tabla C3, ustedes van a buscar el de 4 megapascal. Está el 4 megapascal, ¿se fijan? Y ustedes van a ver acá, ¿qué volumen les había dado yo recién? Era 0,07. 0,07. ¿Ya? ¿Entre medio de qué? ¿Entre qué temperatura se encontraría el 0,07? Fíjense, tienen 0,058, 0,066, 0,073. ¿Entre qué temperaturas estarían? Ahí, ¿no es cierto? Estaríamos entre 350 y 400. O sea, nosotros nos vamos a enfocar en este rectángulo. ¿Se fijan? Entonces, vamos a sacarlo. Control S. Entonces, yo voy a considerar estos valores. Y voy a decir ahora, quedaron medio feo. Fíjense, ayúdenme a hacer la tabla. Tenemos, siempre se ponen los datos que te dan. ¿Qué te estaban dando? La presión. ¿Qué más te estaban dando? El volumen. Era eso, ¿no? Supongamos que nos piden, vamos a poner todas, la temperatura, la energía interna, la entalpía y la entropía. ¿Ya? Entonces, ¿qué pondrían ustedes? Fíjense que no puedo mover el... ¿Qué pondrían en la tabla? ¿Dejamos fijar la presión? Ya, muy bien. No puedo, no puedo mover el mouse, espérense. Ya, lo voy a poner por ahí. ¿Sigan? 4. Entonces acá yo voy a poner 4, 4. Y el volumen que yo tenía delante era 0,07. ¿Ya? Y ahora pongo los volúmenes que tengo, que serían, el 0,07 está entre estos dos, ¿ves? 0,06645. Y el otro sería 0,07341. ¿Se fijan? No puedo borrar esto. A ver, voy a ver si lo... ¿Alguna consulta, no? ¿Hasta ahí? Se volvió súper loco mi mouse. Ya. Después tendríamos 350 y 400, como pusieron por ahí. Y acá tendríamos temperatura. ¿Ya? Después, la energía interna, gracias, serían 2826,6, esta, y 2919,9. Muy bien. ¿Están de acuerdo, no? Y acá pondría U. Aquí yo pongo H. Muy bien. De ahí me están poniendo los valores de H. ¿Me siguen o no todos? ¿Todas? Sí, profe. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Y eso es lo que tendríamos. Supongamos, gracias Benja, supongamos que yo les pido la entropía. A ver, que alguien que no sea el Benjamín me escriba la ecuación de la entropía abajo. Que alguien me escriba la ecuación de la entropía abajo para calcularla. Igual que cuando calculamos delante. Gracias, David. S menos 6, ya,
7.698 dividido por 6,5828 menos 7.698 es igual a 0,07 menos 0,07341, 0,0, a ver, 6, perfecto. Gracias, David. ¿Ya? ¿Entendieron o no, chicas, chicos? ¿Quieren hacer otro? Sí, profe. ¿Quieren hacer otro? Profe, ¿Mm? uno cómo puede colaborar si está bueno el ejercicio, si ese valor está entre medio de lo, por ejemplo, no sé, pues si la temperatura está entre medio de esas dos temperaturas, Ya, qué bueno que significa me que está bueno, dijiste. ¿verdad? Claro, o sea, es consistente, no te voy a decir que está bueno porque podrías equivocarte y que te dé el valor entre medio, pero si tú estás haciendo, qué bueno que me preguntaste eso porque se me había olvidado explicarlo. Por ejemplo, ¿pueden borrar? Ustedes tienen en la plataforma hartos ejercicios resueltos, ¿ya? Entonces, supongamos que nosotros, si está entre 6 y 8, por ejemplo, y tú tienes un volumen acá, un 7, por ejemplo, y yo te digo a 300 grados Celsius, tu volumen tiene que darte entre 0,03616 y 0,02426. Eso me preguntaste, ¿verdad? Si tú tuvieras que hacer una extra, por ejemplo, a 12 megapascal, a 300 grados Celsius, a ver si yo pidiera a 10 megapascal y a 300 grados Celsius. ¿Qué tendrían que hacer? Extrapolar, ¿no? ¿Entre qué valores? Entre el 350 y 400. No, a No, 300, ¿ya? A ver, ¿me puede repetir la pregunta? A 300 grados Celsius a 10 megapascal, o sea, estarías acá. ¿Qué crees? A ver. Si yo dijera a 10 18,6. megapascal y 300 grados Celsius, ¿qué creen? ¿Qué harían ustedes? A ver. Hay que extrapolar, profe. A ver, ¿quién más dice que hay que extrapolar? Fíjate, uno piensa... ¿Alguien dice que no hay que extrapolar? ¿Alguien dice otra respuesta? ¿Se podría intrapolar con la tabla C2, quizá? ¿Ya? ¿Alguna otra? A Pero, 10 profe, megapascal y 300 grados Celsius. Miren acá. ¿En qué fase está? En su enfriado. Hay que irse a la C3. A la C4, porque esta es la A C3, la acuérdate. C2. Claro, a 10 megapascal y 300 grados Celsius, al mirar esto nomás, yo sé que está en la zona de líquido subenfriado o comprimido. Entonces no tengo nada que hacer acá, me tengo que ir a la tabla C4. ¿Ok? Tengan cuidado con eso. Entonces acá en la tabla C4, fíjate, dije 10 megapascal y 300 grados Celsius. Tengo hasta 260. Aquí yo tendría que hacer una extrapolación. profe, pero yo que Dime. no conozco los valores de la presión a 10 megapascales, o sea, ¿Cómo, no tengo cómo? una temperatura, pero si yo me voy, por ejemplo, a la tabla C2, yo conozco la presión de 10 megapascales, con una temperatura de 311,1. Y no podría ser como una extrapolación. O Acá sea, no una puedes, no interpolación. puedes hacer la extrapolación en la tabla C3 porque estás en la zona de líquido comprimido. ¿Te No, fijas? no, Mira, una interpolación en la tabla C2. pero no, porque la tabla C2 y C1 es de saturación. Entonces acá tú tienes que tener muy claro, Ya, ahí ya. claro, Ya. acá tú tienes que tener súper claro que tú tienes muchas fases. Entonces, saturación
si estás díganme si no entienden algo, ¿ya? Porque esto no es fácil de comprender. En saturación estoy acá. En líquido comprimido estoy acá. Toda esta parte. Y en vapor sobrecalentado estaría en todo este lado. ¿Ya? Entonces, obviamente que acá es la tabla C3 y acá es la tabla C4. Entonces yo te estaba diciendo ya a 10 megapascal, pero a 10 megapascal, si tú haces la figura, por ejemplo, a una presión, por eso es tan importante que ustedes hagan la figura. Entonces tú dices ya, a 10 megapascal, yo te dije recién, presión 10 megapascal y temperatura de 300. ¿Ya? Entonces tú dices ya, a 300 grados Celsius, ¿cuánto vale la presión de saturación? Y me voy a la tabla C1, que lo vi en la tabla C3 recién. Entonces en la tabla C1, a 300, la presión vale 8,58 nomás. ¿Ya? A 8,58. Y yo te estaba diciendo 10, acá está el 10. Estabas acá. ¿Te fijas? Entonces, si tú buscas a 300, en la tabla del líquido comprimido vas a encontrar, déjame acordarme, si te vas a la tabla C4, miremoslo acá. Si te vas a la tabla C4, tú vas a encontrar a 300, bueno, a 300 no hay acá. ¿Te fijas? Pero dice que la desaturación es 311, por lo tanto el 300 estaría dentro de este. Si yo te dijera 320 o 312, ya te vas a la tabla C3. Y ahí tendrías que interpolar. ¿Me sigues o no? Chicas, chicos. O sea, que con el dibujito es más fácil, por eso. ¿Cómo? Que con el dibujito es más fácil, entonces, por eso Claro. me había confundido. Claro. Entonces, aquí tú tienes ahí a 10 megapascal. Entonces tú puedes decir, ah, ya, a 10 megapascal tengo ahí. Entonces, a 10 megapascal, si tú vas a la figura, te vas a encontrar que tienes, vamos a hacer otro color, te vas a encontrar que tienes una, déjame mirar en la tabla yo acá, para no mirar ahí. A 10 megapascal tienes a 240 grados Celsius y a 260, fíjate. Tienes a 260 grados Celsius, o sea, tienes ahí, y tienes a 240. O sea, tienes ahí. Entonces, cuando tú tienes acá que hacer una extrapolación, la haces con eso. Tú puedes intra, extrapolar con la temperatura o con la presión. Entonces, si lo haces con la temperatura, lo tendrías que hacer a través de la isoterma, a una isoterma de 300, de 260, de lo que fuera. Y si lo haces con la presión, a través de una línea así como horizontal. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Ya, gracias, Benja. ¿Alguien que no entienda? ¿Hacemos otro ejercicio? ¿Podemos hacer otro ejercicio o en realidad estamos en la hora? Profe, porque se puede hacer hasta una hora, pero yo podría hacer otro ejercicio. Cuando, por ejemplo, cuando se ocupó las presiones, intrapoló, ¿verdad? ¿Cómo? Si ocupó las presiones... Extrapoló. Claro. Pero ¿entre qué presión ocupó ahí? Porque ahí me perdí un poco. 10. Entre la... La hacemos. Hagámosla. Entre las temperaturas medio claro, pero entre las presiones me confundí. Porque... Hagámoslo al tiro. Ni un problema. Entonces tú dices, tengo una presión de 10 megapascal y yo sé que la presión está en la tabla. Entonces yo digo a 10, ¿ya? Y la temperatura era 300. Me quedó claro que estoy en la zona de líquido comprimido, ¿ya? Entonces la zona de líquido... La de temperatura me quedó claro, pero ahí no varió las presiones, ¿verdad? No, pues no varía la presión. Por eso te queda la línea horizontal.
pero déjame sí, ahí escribirlo ocupo para el hacerlo. 300. Entonces, Ya, acá profe. tú dices, para que a todos les quede claro. Entonces, tú acá dices, ya, lo que tendría que tomar como esa 300, no me raye todavía, como esa 300, tendría que tomar estos dos valores, estos dos, y el 300 estaría por acá abajo, ¿ya? Entonces, tendría que tomar, esto, ¿qué estamos calculando? Por ejemplo, la energía interna, ¿ya? Entonces, 240 y 260, tú pondrías acá 240 y 260. Y suponte que quieres calcular la energía interna, pones la energía interna ahí, y después pones a 240. La energía interna 240 es 1026 y la otra 1121,1. Acuérdense, 1026. Entonces acá sería 1026 y acá 1121,1. ¿Ven? ¿Entienden o no? Y de ahí hacen lo de siempre. U menos 1026 dividido, dividido por 1121,1 menos 1026 es igual, no voy a poner 10 menos 10 dividido por 10 menos 10, porque si no me va a salir 0 partido por 0, obviamente que tomo la temperatura. 300 menos 240 dividido por 260 menos 240. ¿Vieron? ¿Vieron o no? Sí, Sí, profe. profe, ahí quedó todo clarito, gracias. Ya, de nada. Entonces, el primer paso, siempre me gusta hacer una síntesis, el primer paso es, si yo tengo la temperatura y cualquier otra propiedad, y veo qué pasa con esa temperatura. Si esta temperatura, esto es como lo primero que tienen que tener claro, si esa temperatura es mayor que la temperatura crítica, por ejemplo que 374,136 grados Celsius, sé inmediatamente que estoy en la zona de vapor sobrecalentado o gas y me voy a la tabla C3. Si esa temperatura es menor o igual que 374,136, ingreso a la tabla C1 y veo en qué fase me encuentro. ¿Ya? Si me dan la presión, voy a ingresar a la tabla C2 y veo en qué fase me encuentro. ¿Ya? Después, una vez que entro una vez que sé en qué fase me encuentro, yo sé que en la tabla C1 o en la tabla C2, a lo sumo voy a enfrentar una interpolación simple. Mientras que en la tabla C3 o C4 puedo enfrentar una interpolación, extrapolación o intrapolación, ya sea simple o doble. Una interpolación es cuando yo tengo el punto interno y tengo dos puntos, uno por la derecha y uno por la izquierda, que me permitan interpolarlo. Esa es una estimación, a través de líneas rectas. ¿Ya? Cuando es una extrapolación es cuando el punto se encuentra fuera de la tabla. Y cuando es una intrapolación, cuando yo uso dos datos, y uno de esos datos corresponde al líquido saturado o al vapor saturado. O sea, estoy usando dos tablas. ¿Ya? Si estuviera en la zona de líquido comprimido y es una intrapolación, lo hago con líquido saturado. Si estoy en la zona de vapor sobrecalentado y es una intrapolación, lo hago con vapor saturado. Y siempre la forma es esta, que le doy acá. En el campus virtual ustedes tienen varios ejercicios resueltos. ¿Ya? El próximo, bueno, mañana, ustedes tienen las interrogaciones. No hay clase mañana porque van a tener interrogaciones todo el día. Yo voy a estar conectada desde las 9:30 y voy a estar interrogando a los que quieran que los interrogue, ¿ya? Y yo máximo podría interrogarlo hasta las 2:30, no seguido, porque también almuerzo. Y la próxima semana, el lunes, vamos a hacer más ejercicios de esta materia. Recuerden que la prueba corta, todas las pruebas cortas ya desde la próxima semana se van a correr una semana. ¿Ya? Entonces, las personas que no se han alcanzado a inscribir porque o no hay cupos donde ustedes quieran inscribirse para las pruebas, no se hagan problema por eso. Si igual pueden conversar conmigo y ahí ajustamos un tiempo con los ayudantes o con el Roberto conmigo. ¿Ya? No hay problema con eso. ¿Ok? Hacia alguien le toca una persona que lo vaya a interrogar que ustedes creen que hay conflictos de intereses, ustedes mismos me avisan que por favor no con esa persona porque tiene un conflicto que podría ser positivo o negativo. ¿Ya? La idea es que todo esto sea lo más fluido, lo más transparente posible para ustedes y para la asignatura. ¿Ya? ¿Han aprendido algo hoy día o no? ¿Sí? Sí, profe, harto. Ya. Sí, Eso me profe. interesa. Me interesa que las clases
sirvan. O sea, yo no estoy poniendo Profe. la asistencia obligatoria porque los que vengan que les sirva, no quiero que no les sirva. Ya, dime. No era eso, si iba a mandar el link de la asistencia. Lo mandé, lo voy a mandar de nuevo ya. ¿Alguien lo tiene el link para que lo ponga en el chat? Vamos a ver. Pausamos, gracias.